En toda operación que realices, siempre tendrás 4 niveles de precio claramente identificables durante la operación. Por ejemplo, esta es una operación en compra. Observamos el movimiento del precio desde la apertura hasta el cierre de la operación. Identificamos 1. El precio de entrada. 2. El precio mínimo. 3. El precio máximo. Y 4. El precio de cierre. Con estos 4 precios podemos saber si la operación fue ganadora o perdedora, y a la vez saber si tuvimos movimientos en contra y a favor. En este caso de compra, el precio de cierre se encuentra por encima del precio de entrada, dando lugar al cuerpo de vela de color verde, indicándonos que cerramos la operación en ganancia. Mientras que los precios mínimo y máximo nos muestran las mechas de las velas, indicándonos los movimientos en contra y a favor. Aquí nos está mostrando la distancia máxima en contra. Y aquí se muestra la distancia máxima a favor desde el precio de entrada. Con esta vela de resumen de la operación, sabemos que si bien cerramos la operación en ganancia, también observamos que pudimos haber ganado más, ya que dejamos de ganar todo este recorrido hasta el punto máximo. Mientras que en la parte inferior nos da un indicio de dónde poner el stop loss. Si la distancia del stop loss fuera menor que este recorrido, la operación tocaría el stop loss sacándonos en pérdida. Y si la distancia del stop loss es mayor a este recorrido, la operación no hubiese tocado el stop loss. A este movimiento adverso se le conoce como MAE, máxima excursión adversa. Si pudieras saber cuál es la distancia óptima para colocar el stop loss en tu estrategia de trading, tus resultados mejorarían notablemente. Así que en este video te voy a enseñar 2 métodos comprobados para la optimización del stop loss. El primero es el MAE. Este es un método gráfico. Y el segundo es un método formulado que te permitirá conocer la distancia óptima del stop loss para obtener mayores beneficios. Empecemos. Bien, vamos por el primer método, la máxima excursión adversa. En este archivo solo tienes que llenar los datos que tengan el encabezado de color naranja. En tipo, colocar C si es una operación en compra y V para operaciones en venta. En este caso, todas las operaciones son de tipo compra. Indicamos los precios de entrada, mínimo, máximo y cierre por operación. Todos estos datos deben ser extraídos de tu registro de operaciones. Para este ejercicio, los resultados se mostrarán en pips. De modo que en las operaciones del 1 al 4 tenemos una ganancia de 13, 21, 44 y 15 pips respectivamente. En las operaciones 5 y 6 tenemos unas pérdidas de 28 y 51 pips respectivamente. El balance final de todas estas operaciones es un beneficio de 19 pips. Para poder analizar sus máximas excursiones, tanto a favor como en contra, tenemos que partir desde un mismo nivel inicial. En este caso, partimos de 0. De modo que si queremos saber cuál es la distancia máxima a favor que hubo en la operación desde el precio de entrada, tendremos que hallar la diferencia entre el precio máximo con el precio de entrada, dándonos un diferencial de 40 pips. Y para hallar la distancia máxima en contra, tendremos que calcular la diferencia existente entre el precio de entrada con el precio mínimo. En esta operación tenemos un diferencial de menos 18 pips desde el precio de entrada. Y la distancia del precio de cierre con el precio de entrada es igual al resultado por operación. Este archivo hace todos estos cálculos de forma automática,
así que solo debes de registrar estos 4 niveles de precio. Bien, toda esta columna nos expresa las máximas excursiones en contra, M a E. Si promediamos sus resultados, nos indica que la distancia del stop loss para esta estrategia de trading debería de estar ubicado a menos 33 pips del precio de entrada. Para verlo gráficamente, seleccionamos este rango e insertamos este gráfico de cotizaciones. Se muestran las 12 operaciones partiendo desde un mismo nivel. Para las operaciones en compra, las velas verdes son las operaciones ganadoras y las velas rojas las operaciones perdedoras. Las mechas nos indican que hubo excursiones tanto a favor como en contra. Por ejemplo, en la operación número 2 tuvimos un movimiento máximo a favor de 37 pips, pero finalmente cerramos con un beneficio de 21 pips. Es decir, hemos dejado de ganar 16 pips adicionales, mientras que el movimiento máximo en contra fue de menos 24 pips. En la operación 5 se cerró en pérdidas a pesar de tener un movimiento a favor de 39 pips. El promedio de las máximas excursiones adversas nos dice que deberíamos situar el stop loss a una distancia de menos 33 pips del precio de entrada, por lo que se estaría situando aproximadamente por aquí. Al hacer esto, habremos limitado las pérdidas de las operaciones 6, 8 y 10. Si viste el video sobre las 3 claves matemáticas para reducir las pérdidas, sabrás que al limitar las pérdidas, el resultado final es mejor. Comprobémoslo. Para la operación número 1, situando el stop loss a menos 33 pips del precio de entrada, el resultado final seguiría siendo de 13 pips ganados, porque el stop loss se encuentra por debajo del precio mínimo. De la misma forma para las operaciones 2 y 3, el resultado final no varía, siendo de 21 pips y 44 pips ganados. Sin embargo, en la operación número 4, la operación pasó de ser ganadora a perdedora, porque el precio llegó a tocar el nivel del stop loss, siendo el resultado de menos 33 pips. La operación número 5 no varía, sigue siendo una pérdida de menos 28 pips. Sin embargo, en las operaciones 6, 8 y 10, sus operaciones se redujeron al ser limitados en menos 33 pips del stop loss sugerido por el MAE. Las operaciones 7, 9, 11 y 12, sus resultados no varían, siendo de 23, 32, 33 y 30 pips ganados respectivamente. Con lo cual, tenemos un nuevo resultado neto de 36 pips ganados. Pasamos de tener un total de 19 pips a ganar 36 pips, situando el stop loss al nivel sugerido por el precio del MAE. Como ves, este es un método efectivo para tener mayores ganancias sin la necesidad de modificar las señales del sistema. Tan solo necesitas optimizar la ubicación del stop loss. Bien, si te pareció muy bueno este método, déjame decirte que aún podemos lograr mayores beneficios que el obtenido por el MAE. Esto lo haremos mediante la fórmula del stop loss óptimo. Hice 2 videos al respecto, así que al terminar este video, te sugiero que los mires para que entiendas las nociones básicas y el planteamiento de la formulación. Pues aquí solo haré un breve resumen. Empezamos con el método 2, el stop loss óptimo. Bien, en los 2 videos que te indiqué, para maximizar los beneficios, optimizando el stop loss, llegamos a la conclusión de esta fórmula, que nos indica si el stop loss es mayor que la distancia del movimiento máximo adverso, será igual al resultado, R, que puede ser una ganancia o pérdida. Si no se cumple este criterio, es decir, si el stop loss es menor al movimiento máximo adverso, el resultado será igual a una pérdida equivalente al stop loss. En la columna D
se encuentran las distancias máximas adversas. En la columna R se muestran los resultados por operación. En la columna balance, la sumatoria de los resultados obtenidos, donde habíamos calculado un balance final de 19 pips. Nuestro objetivo será superar no solo el rendimiento inicial de 19 pips, sino también los 36 pips obtenidos con el método MAE. Para ello, en esta celda ubicaremos el valor de X. X es la distancia óptima del stop loss que queremos saber. En la columna T de X colocaremos esta fórmula con estos datos que tenemos. Igual, si X es mayor a D, el resultado será igual a R. De lo contrario, el resultado será igual a menos X. A su costado ubicaremos la sumatoria de estos resultados para conocer el balance final. Ahora determinemos el rango del stop loss, X. Este rango siempre estará ubicado entre 0 y el mayor valor del movimiento adverso. En este caso, el mayor valor de D es igual a 67. Pero como queremos maximizar los beneficios, este se obtiene cuando ninguna de las operaciones toca el stop loss. Y como el movimiento máximo adverso es de 67, le sumaremos un punto para que el stop loss sea mayor a todas las operaciones. Así que el rango del stop loss óptimo oscilará entre 0 y 68. Bien, ahora solo nos toca tabular todo el rango de X para saber qué distancia del stop loss nos otorga mayores beneficios. Si X es igual a 0, el balance final es 0. Si X es igual a 1, el balance final es una pérdida de menos 12 pips. Continuamos tabulando. Si el stop loss se ubica a 23 pips, tenemos una pérdida de menos 18 pips. Y si el stop loss se ubica a 24 pips, tenemos una ganancia de 76 pips. Seguimos tabulando hasta el valor de 68. Podemos comprobar que estos 33 pips del stop loss del MAE dan un resultado de 36 pips. Bien, una vez tabulado todos los valores del rango, observamos que si colocamos el stop loss a una distancia de 24 pips respecto al precio de entrada, nuestro balance final es una ganancia de 76 pips, siendo este valor el mayor beneficio obtenido, superando al beneficio inicial de 19 pips y al beneficio de 36 pips del MAE. Te he enseñado dos métodos comprobados matemáticamente para la ubicación del stop loss de tu estrategia de trading. Tal vez ya eres rentable, solo que el problema yace en la ubicación de tu stop loss. Así que te dejo este archivo en el grupo de Telegram para que examines tus operaciones. En la descripción del video podrás encontrar el enlace de ingreso al grupo. Es gratuito, únete cuanto antes. Recuerda que también puedes descargar diversos archivos en nuestra página web. Si quieres que haga un video sobre cómo aumentar el beneficio, pero esta vez gestionando la posición del take profit, porque como ya viste, existen operaciones en las que dejamos escapar beneficios. Y si al igual que el stop loss, planteamos una fórmula óptima, te aseguro que podremos aumentar estos beneficios. Así que de ti depende. Apoya este video con un me gusta. Hazme saber en los comentarios qué te pareció. Si quieres que haga el video, escríbelo. Compártelo, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Buen trading.